Bueno, en la segunda parte tenemos aplicación de la difusión en los procesos industriales y explique con detalle el proceso de sinterizado de algún producto industrial. Antes que nada quiero introducirme lo que sería la difusión. Rápidamente, la difusión se refiere al flujo neto de cualquier especie, tales como iones, átomos, electrones y moléculas. Esto también depende de la concentración y la temperatura. Existen obviamente cientos de aplicaciones y tecnologías en las que se usa la difusión y aquí vamos a ver unos cuantos. Por ejemplo, tenemos la carburación para el endurecimiento de la superficie de los aceros. Si se desea endurecer, por ejemplo, una superficie, se puede utilizar el proceso de carburación, que iba a incrementarla obviamente. ¿Qué se hace en la carburación? Se difunde justamente una fuente de carbono como un polvo de grafito o, si no, como una fase gaseosa que va a contener carbono. Bien, en la difusión de dopantes para dispositivos semiconductores, esto básicamente se utiliza en la industria microelectrónica. Si realmente no va a existir esta industria si no se tuviera una buena comparación, una buena maña de la difusión de los distintos átomos en el silicio. Estos átomos son de forma, digamos, son dopantes, como el fósforo, arsénico, boro, aluminio, bueno, en regiones definidas en las obleas de silicio. Las cerámicas conductoras. Las cerámicas por lo general tienden a ser buenas aislantes de la electricidad. La difusión de iones, por ejemplo, o electrones u orificios también obviamente van a desempeñar una función importante en la conductividad eléctrica de estas cerámicas conductoras. Por ejemplo, la circonia o el óxido de indio y estaño. En la fabricación de botellas de plástico, por ejemplo, en esta creación de ciertas botellas se debe minimizar un poco la difusión del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque esta es una de las razones principales de por qué se utiliza PET. Es para que no pierdan su efervescencia durante un periodo. Así que por eso es la razón principal de por qué se utiliza PET. La oxidación del aluminio. Vieron que por ahí el aluminio dicen que, entre comillas, no se corroe. Bueno, el óxido de aluminio forma un recubrimiento delgado muy protector sobre la superficie del aluminio, que obviamente previene cualquier otra difusión de oxígeno y que impide la oxidación posterior de este aluminio, ¿no? Recubrimiento de películas delgadas, bueno, se utilizan con bastante frecuencia para limitar la difusión del vapor de agua, del oxígeno o de también otras sustancias químicas. Recubrimientos de barrera térmica para álabes de turbinas. En un motor de avión, por ejemplo, algunos de los álabes de la turbina se recubren con óxidos cerámicos. Estos óxidos cerámicos son una barrera térmica. Entonces la difusión del oxígeno a través de estos recubrimientos y la oxidación obviamente posterior de la aleación que está constituida de estos álabes desempeñan una función principal en la determinación del tiempo de vida justamente y la durabilidad de estos álabes. Y por último, las fibras ópticas y componentes microelectrónicos. Las fibras ópticas hechas de sílice se recubren con materiales de forma polimérica. ¿Para qué? Para prevenir la difusión de las moléculas de agua. También esto va a mejorar las propiedades ópticas y un poco también las propiedades mecánicas de las fibras. Y por último, el sinterizado. El sinterizado es un proceso que parte de polvo justamente, en el que puedo diseñar aleaciones mezclando polvo. O sea, básicamente eso, mezclando artículos desde el polvo puedo arrancar este tipo de sistema que no lo hace ningún otro. Entonces puedo fabricar ya sea hasta acero, un acero aliado con cromo, níquel, con cobre. Es bárbaro este proceso, perdón. Entonces el material se mezcla, se homogeniza y una vez que está homogéneo, se bien mezclado, se pasa a una etapa de prensado compactado. Esta etapa, dos primeras etapas, me da lugar a una pieza que ya tiene forma. O sea, una forma determinada que muchas veces prácticamente es la forma final. Esta pieza, antes de ser cocida, antes de ser sinterizada justamente, se le llama pieza en verde o componente en verde. Tiene muy poca resistencia, se puede romper con la mano o incluso hasta con mirarla, se rompe ya esa pieza. ¿Qué hacemos en la sinterización? Lo que hacemos, bueno, básicamente el sinterizado es un ciclo térmico que consiste en calentar la pieza compactada, porque ahora pasó por la prensa, durante un tiempo determinado a una temperatura inferior al punto de fusión de metal base. ¿Qué hace esto? Que la elevada temperatura provoca la soldadura de las partículas de polvo, que hasta ese momento están simplemente unidas por el prensado, nada más. Entonces también este proceso se puede como de alguna forma también determinar como dentro de ese proceso se van formando cuellos de unión entre las partículas.
esos cuellos van creciendo, van creando poros cerrados, esos poros cerrados a medida que progresa el fenómeno van reduciéndose en tamaño y vamos densificando el material. Densificamos el material hasta que el material está totalmente acabado. Pero ¿qué ocurre en esta sinterización? Puede haber contracciones, puede haber dilataciones, puede haber variaciones dimensionales, o que se necesita algún tipo de mecanizado o algún tipo de tratamiento térmico. Entonces la pieza no siempre acaba en forma como yo la tenía diseñada. Entonces quizás acá un caso de calibrado, un caso de tratamiento posterior, que es meter la pieza en una prensa que en el fondo es una prensa de forja en frío, donde esa prensa tiene una matrícula y dimensiones finales de la pieza. Y en otros casos, donde las piezas son porosas, tienen que ir impregnadas en aceite. Esa impregnación hay que hacerla después de la sinterización. O en otros casos también se utilizan tratamientos térmicos, tratamientos superficiales hasta obtener nuestra pieza final.